Damos Muy buenos la días. bienvenida. Adelante, Walter, bienvenida. Damos a todas las personas que se conectan en este momento o se conectarán en un futuro para compartir con nosotros este tema. Buenos días, Walter. Muy buenos días, Eli. Muy agradecido contigo que nos reunamos hoy en torno a este, digamos, modo de vida ya, que es un modo sincrónico, donde no importa en el lugar donde estemos, podemos compartir conocimientos, saberes y que quedan como para la posteridad, quedan en esa nube que a veces nos negamos a entender que existe, pero que está ahí en el espacio y que nos permite conectarnos con todo este mundo y con otros seres que están en otros lugares. Bueno, Eli, darte las gracias por este espacio de la RAE, que es la reunión académica de enfermería y en la cual hoy abordaremos, digamos, este tema que nos apasiona a ambos, que es el bienestar universitario. Pero me encanta porque tú has hecho una construcción de ese bienestar más pensado desde varios tópicos que los vamos a ir desarrollando durante esta conversación y donde lo que hoy buscaremos hablar es ese equilibrio de la vida universitaria con la permanencia universitaria, con el bienestar y con el desempeño académico. Un desafío que pues, para nadie es un secreto cuando llegamos a los 18 20 años a la universidad, a veces antes, y nos encontramos con un mundo que queremos abordar desde nuestra proyección profesional. Bienvenida, Elisa. Muchas gracias, Walter. Pues bueno, esta es una intención muy bonita que nace desde unas profundas reflexiones y muchas horas de análisis compartido de estas categorías, ¿cierto? De vivir o promover y promover el bienestar en la universidad o en los entornos, digamos, educativos, en este caso de educación superior, que pues involucran una comunidad, ¿cierto? Una comunidad que compartimos gran parte de la vida diariamente, nuestra cotidianidad, sea trabajando o sea estudiando. Entonces, en esa medida, creo que es una categoría bien importante para el análisis, pero no solo lo hacemos desde lo mental, también estamos profundamente involucrados en el día a día, pues en promover estrategias, acciones, intervenciones cuidadosas que puedan promover pues la vida, la calma y yo diría más que una permanencia en la universidad, en este caso, sería un tránsito con bienestar, que es pues como más como lo que yo, a lo que como persona en todos estos años de reflexión he venido a apostar. También pues decirles que he sido de la universidad, en este caso de la Universidad de Antioquia, de la Facultad de Enfermería, estudiante, trabajadora, eh, por ya más de 20 años. Entonces, ahora, digamos, teniendo la oportunidad de compartir desde la unidad de bienestar y la coordinación de allí, también salen y se nutren mucho estas reflexiones que vamos a compartir hoy. Entonces, bueno, yo pues les invito a que entremos en materia. Eh, pues este compartir lo titulamos Bienestar y Vida Universitaria, un desafío al equilibrio. Valga decir pues que los autores se hacen responsables por lo que vamos a decir, porque estamos profundamente implicados allí en el trabajo de bienestar en la universidad, lo cual a mí me hace, digamos, me da mucho honor, porque siento que son palabras que tienen mucha solidez y que tienen una historia y que no son solamente una presentación. Bueno, continuamos. Antes de que empieces ahí, yo pienso que no hay temor a que lo conversemos como ese desafío al equilibrio, porque es lo que se viene conversando hace más o menos ya 20 años de universidades saludables. Y creo que nuestra universidad, la Universidad de Antioquia, ha tenido una preocupación válida en las últimas décadas en enfrentar esa situación con sus estudiantes, con sus docentes y con todo el personal administrativo que aquí confluye en el diario vivir. Entonces creo que
que no hay, digamos, dificultad en que lo toquemos como lo vamos a abordar. Gracias. Ya que mencionas como ese, digamos, cómo está más o menos organizados los grupos de humanos en la comunidad universitaria, pues que casi siempre es como estudiantes, profesores y colaboradores administrativos. Básicamente, ahorita, después de 20 años de transitar, pues como todas estas reflexiones, estamos encontrando un perfil que es, yo diría, mixto o híbrido de trabajador estudiante. Es decir, casi todas las personas en este momento que estamos en la comunidad universitaria, al menos en el pregrado, son a la vez estudiantes y también trabajadores. Y muchos trabajadores de la universidad, pues también nos volvemos estudiantes, sea porque asumimos una comisión, porque tenemos paralelamente una formación posgradual, etcétera. Pero entonces llegamos a un momento, para mí, en el análisis es como que las personas que habitamos la comunidad universitaria somos muy parecidas en eso, o sea, somos personas con vocación laboral, pero también con vocación estudiantil y de seguirnos formando y de seguir creciendo. Y eso hace muy única a la comunidad universitaria. Ahora, si nos bajamos, digamos, o nos especificamos ya en nuestras facultades de salud, por ejemplo, la convivencia y el mantenerse allí dentro de un entorno empieza a determinar en un entorno, por ejemplo, en la facultad de enfermería, estamos muy estrecho, muy reducido. Podríamos decir que muchas veces nos hemos visto hacinados porque tenemos que aprovechar un montón cada espacio pequeño que tenemos en la facultad. Y eso también es una variable que empieza a determinar eh, la sensación, o sea, qué tú sientes, qué tú percibes instintivamente, naturalmente, espontáneamente cuando tú entras al entorno de la facultad de enfermería, por ejemplo, ¿cierto? En este caso que estamos siendo ya tan particulares en nuestra experiencia. ¿Cómo se promueve el bienestar o se obstaculiza desde cosas tan simples como eh, la profundidad de campo, ¿cierto? El registro de verde. ¿Cuántos árboles podemos registrar en un día? Eso ya está medido y cómo impacta nuestra salud mental, nuestro bienestar y nuestra calma, digamos, fisiológica. Entonces, desde ahí podemos encontrar que a lo mejor no es lo que más queramos quedarnos en la universidad o en la facultad, sino que ameritemos un tránsito, sea como estudiantes, como trabajadores o como ambos, y poder, digamos, al menos no enfermar, diría yo, al menos. Y por eso como una cuota mínima es no seguir dejando que las estructuras universitarias sean promotoras de la enfermedad, sean, digamos, como que lleven a la gente a que se desequilibre mentalmente o físicamente. Creo que sería una contradicción bien importante, sobre todo en las áreas de la salud, pero que eso lo hemos tenido, pues las estadísticas desafortunadamente nos han dejado ver cómo en las áreas de la salud, en la formación universitaria de las áreas de la salud, hay una prevalencia mayor de enfermedades mentales, de trastornos a todo nivel, ¿cierto? Entonces hay una competencia extrema, hay poca capacidad de colaboración, hay liderazgos todavía desde la autocracia, desde, o sea, cosas que pretenden imponer cuando el mundo está ahora cambiando profundamente. Entonces también, pero también reconociendo que nuestro compromiso como profesionales de la salud es tan alto y generalmente es un compromiso tan ético y profundo que no nos damos, o sea, no nos permitimos como, entre comillas, fallar. Y digamos, mandato, diría yo, como gremial, de ser impecable, de no falles, de tienes que ser muy limpia como enfermera, como cirujano, como médico, como odontólogos, es como esa perfección. Desde la academia se empieza como a filtrar y siento que, pues no solo siento, sino que tenemos evidencia de cómo los estudiantes se afectan con esta manera también de entender las profesiones de salud al día de hoy. Eli, muy importante, disparaste un montón de cosas muy importantes y muy valiosas en ese concepto del bienestar, ¿cierto? Que digamos, la universidad lo tiene muy preciso. No sé si arrancamos por ahí, en definir el concepto del bienestar para que empecemos a abordar esos determinantes que van afectando el bienestar en la vida universitaria. Vale.
Pues bueno, tenemos unas normas y un poquito para mi modo de ver ya antiguas, ya llevan casi 30, alrededor de 30 años, pero el estatuto pues universitario y el estatuto de bienestar, el Acuerdo Superior 173 nos habla del sistema de bienestar, ¿cierto? Como toda esa articulación de actores, procesos, estrategias, acciones, herramientas, sistemas que permitan, digamos, el favorecimiento de un desarrollo en equilibrio, ¿cierto? Como nos dice más o menos también la OMS, o sea, la línea es básicamente la misma, ¿cierto? Como ese equilibrio entre lo social, lo espiritual, lo mental, lo físico, lo emocional, y que ahí es donde yo siento que empezamos a entrar un poquito como en querer abordar más de lo que nos corresponde y por eso también a veces fallamos, porque ese desafío al equilibrio que está en el título de la presentación precisamente nace de entender que estamos en una universidad, es decir, nuestra vocación es educativa, pero que como nuestras áreas son del área de la salud, nuestras vocaciones son de formación de profesionales del área de la salud, se empieza a cruzar esa línea con la salud, ¿sí? Y nos sentimos de alguna manera responsables y conocemos también la responsabilidad ética que implica el descuido o el no cuidado o la no atención de ciertas, digamos, eventos que se manifiestan y cómo también prevenir, mitigar, ¿cierto? Y favorecer otras manifestaciones de salud en las personas. Entonces yo siento que también nuestra responsabilidad como profesionales de salud como que nos lleva a poner como la cuota más alta, si se quiere, en esa responsabilidad que tenemos en el ámbito educativo. Es lo que siento. Sí, ahí podríamos empezar a hablar de lo que es la promoción de la salud en el ámbito universitario, digamos, desde las áreas o las coordinaciones de bienestar. Y yo quisiera que entráramos ahí un tema que nosotros hemos hablado en nuestras reuniones sobre la contaminación física y mental que sufrimos toda la comunidad en torno al quehacer cotidiano, ¿cierto? Esa contaminación que no solo la podemos entender desde lo visual y desde lo auditivo, sino también esa contaminación que nos llega a nosotros por las cargas académicas, por las cargas laborales, y que van en una afectación directa hacia la salud. ¿Cómo ves esos escenarios? Bueno, entonces ahí pasé a vida universitaria precisamente porque una cosa es hablar de bienestar por fuera de la universidad, otra cosa es hablar de bienestar dentro de la universidad. Tú nombras, digamos, algunos elementos como de diferentes variables que son determinantes, ¿cierto? Que condicionan en cierta manera nuestro tránsito en la universidad. Empecemos por esa categoría que nos convoca hoy fuertemente y es la de lo que llamamos ambiente físico, entorno. Eh, entonces yo diría que al menos en nuestra universidad es muy diverso, porque tenemos múltiples espacios y cada espacio connota unas condiciones mm, inimaginables. Yo he tenido personas que han estado muchos años trabajando o estudiando en la universidad y nunca se habían acercado, por ejemplo, a la facultad de enfermería, ¿cierto? Y reconocer la historia del edificio, de la estructura, qué ha sucedido allí, por qué operamos allí la facultad y, y es como, wow, es que realmente no conocemos ni siquiera la universidad. O sea, estaría bueno hacer visitas guiadas para el reconocimiento de los espacios tan diversos que tenemos. Esa es una. Entonces, ¿cómo son nuestras condiciones, cierto? Si tenemos de qué color pintadas las paredes, cuántos muros, cuánta profundidad de campo, cómo son las aulas, hay ventilación, nos da calor, no nos da calor, hay una avenida que está cerca, la contaminación, digamos, todo el hollín que nos aspiramos día a día, estando allí más de 8 horas, casi todos en la universidad, especialmente los estudiantes, ¿cierto? En una condición un poco pasiva. Entonces, entro a otro determinante de por llamarlo de alguna manera y es los modos y estilos de vida. ¿Qué es vivir universitariamente? Entonces todos sabemos y normalizamos trasnochar, tomar mucho tinto, Coca-Cola, no comer bien, estar afanados, etcétera. Nuestro modo y nuestro estilo de vida que al menos tenemos en 5 años en la universidad
qué detona en lo posterior y qué sucede en los 5 años siguientes cuando los estudiantes se gradúan, cuando nuestros profesionales salen de la universidad. Desafortunadamente, al menos en enfermería, he seguido algunas pistas y encuentro personas que a los 5 años están, digamos, con su salud descuidada, con sus relaciones sociales rotas, digamos, en una poder adquisitivo mayor generalmente, ¿cierto? Entonces tienen ya pues como sus avances en sus éxitos económicos y lo cual está perfecto. En todo caso, casi siempre retornan, pues casi siempre digo porque he tenido la oportunidad de hablar ya con muchos egresados y retornan y es como, ya no encuentro sentido ahora, o sea, es una pérdida como del sentido que llega luego. Y yo digo, ¿desde dónde comenzó? Porque si de pronto en la universidad hubiéramos vivido de otra manera, hubiéramos expresado otro gen, digo yo, en la vida de actuación social. Entonces, entonces ahí vamos, pues como a lo profe, determinante, digamos, de lo físico, de lo ambiental, cuántas plantas tenemos en nuestros animales, nos visitan, eh, cómo nos sentimos nosotros inclusive como, sí, cierto, cuánta posibilidad tenemos de ver el espacio abierto, de recibir rayos de sol, de aspirar un aire limpio, los residuos, cómo los estamos gestionando. Es impresionante cómo no sabemos todavía darle frente a un problema humano que lleva décadas y es la generación tan alta de residuos y su poca gestión. Pero luego viene el modo y estilo de vida, que también tiene que ver con esto, ¿cierto? ¿Qué hacemos nosotros con el entorno? ¿Lo ignoramos? ¿Lo sufrimos? ¿Lo padecemos? ¿Lo intervenimos? ¿Qué recibimos de él? ¿Qué le damos? O sea, ¿cuál es nuestra conversación cotidiana con ese espacio y con ese entorno con el que interactuamos y que nos determina tanto y que a veces no somos conscientes de esa influencia que recibimos, ¿cierto? Hasta que empezamos a darnos cuenta, así sea con investigaciones como las que tú nombraste, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando tú no ves naturaleza en todo un día, cuando no recibes un rayo de sol como ser humano? Bueno, y vienen otros determinantes, ¿cierto? Entonces, el económico, tenemos una diversidad increíble de confluencia de allí de muchas personas, todos los estratos, todas las veredas, pueden llegar todos los departamentos, todas las geografías, todos los territorios más vastos y diversos. Hay personas que llegan a la universidad y su proceso de adaptación a la vida universitaria es muy costosa, anímicamente, emocionalmente, intelectualmente, porque muchos de ellos son, voy a usar una palabra muy fea, que se usó un tiempo y ya seguro ya no se usa más, pero como eliminados directamente o masacrados en los primeros semestres, porque son chicos y chicas que no tuvieron un sustrato académico en el bachillerato y que llegan a competir con gente de la ciudad que tuvo colegios privados, etcétera, y sabemos lo que ese determinante socioeconómico también influye en nuestra formación y en los sistemas educativos que tenemos. Entonces llegamos a una vida universitaria como un mundo nuevo, un mundo muy diverso, se abre el campo y como tú decías, muchas llegamos siendo menores de edad a un espacio de mundo, a un espacio citadino, llámese, o sea, es como si una persona viene de un pueblo, de una vereda o de un pequeño municipio, pues su ciudad primaria a lo mejor va a ser la ciudad universitaria, ¿cierto? Entonces, ¿cómo esa vida universitaria va a imprimir? Ya sabemos lo que implican las personas, pues lo que implica moverse en una sociedad, por ejemplo, con un rasgo físico X, con un deterioro, una disminución en alguna de su, solamente de esas condiciones externas. Ahora hablemos de las Eli, interas, sí. se te ha estado cortando un poquitico en el último minuto, pero voy a tratar de recapitular ahí un poquito y hablando de vida universitaria. Más o menos por allá en los 80 se empezó a hablar sobre restauración ambiental. Cuando tocabas todo ese tema,
de los espacios físicos que nos encontramos cuando yo vengo del barrio, vengo del campo, vengo de tal vez de otras latitudes fuera del departamento de Antioquia, porque es muy común encontrarnos eso acá en la universidad y más acá en la facultad, donde tenemos casi un dato del 7 al 8% de estudiantes que son foráneos, como nosotros los llamamos. Eh, Podríamos decir entonces que el entorno, ese ambiente físico va moldeando en el transcurrir del tiempo nuestras conductas. Sobre todo te lo pregunto porque lo hablabas cómo ingresamos a la universidad y a veces salimos con unas condiciones o de salud física o de salud mental, emocional, que nos lleva como a ese tránsito que tenemos de vida universitaria. A salir no solo desde lo académico como otra persona, sino en esos ambientes de salud, digamos, con otras condiciones. Sí, sí, así es. ¿Me escuchan? Sí, ya ahí te escucho. Y así es también. Digo yo, como todas esas características tan singulares, las que pueden generar, digamos, desafortunadamente a veces rechazo, discriminación, estigmas, y que también, por fortuna, nos evidencian la incapacidad que a veces muchos no universidad, ¿cierto? Porque son bastantes años allí invertidos para luego salir a hacer pues como una competencia, digamos, laboral un poco fuerte ahora con el mercado, en lugar de ir a la universidad con la tranquilidad de que tienen inclusive asegurado un, digamos, un entorno que los acoge, digamos, una alimentación básica que puede estar confiado y tranquilo de que pueden ocuparse de su estudio y puede así entonces soñar y llegar a ser un buen profesional. O sea, no. Entonces ahora muchos chicos no quieren ir a la universidad y justo la universidad sí pone muchas barreras y va a empezar a seguir, digamos, ampliando las exigencias o manteniendo los cánones que ha tenido hasta ahora, pues no va a ser como muy sostenible, digamos, la vida universitaria en ese sentido, porque creo que hay una fase que vamos pasando también como los seres humanos en las últimas décadas y hay otras formas para formarse y para servir y hay otras necesidades que tienen las personas. Entonces creo que ahora también con la inteligencia artificial y todos estos diseños va a ser como un momento de análisis y de transformación de las estructuras universitarias, digo yo, de cara también a un mayor bienestar y tránsito de las personas con facilidad y bienestar, pues no que se les vaya a regalar el título ni nada de esto, pero finalmente no obstaculizar tanto el desarrollo educativo de las personas a nivel de la universidad. Bueno, ahí Eli, podríamos decir que hablando desde la intervención, ¿cierto? Que hacemos dentro de los campus universitarios, eh, podríamos hablar que la educación moldea, digamos, el aprendizaje, pero no moldea el conocimiento, porque el conocimiento es un asunto que digamos, son las libertades que tenemos cada uno como seres humanos para saber por dónde transitamos. Pero esos aprendizajes sí nos afectan desde el punto de vista de lo que tienes en este momento en la diapositiva, los sistemas, el entorno, cómo hay unos asuntos de promoción de la salud y de espacio del cuidado que nosotros tenemos que ir trabajando. Es ahí donde, por ejemplo, bienestar de enfermería ha hecho un papel importante, diría yo, en los últimos años. No sé, en tu experiencia, porque tú has estado ya
dos momentos acá. ¿Cómo has visto esa evolución en esos elementos que tienes en este momento en la pantalla? Pues mira, yo ya he visto en estos años de todo un poquito. Encuentro personas que me han referido con mucha certeza que el entorno universitario se ha convertido en un contenedor, en un favorecedor, en un vinculante, digamos, a la vida, a un propósito, un sentido de existir aquí y ahora, que eso es muy existencial, digamos, pero y es real. Es decir, hay chicos que ir y encontrarse con sus compañeros, ver a sus profes, estar ahí en la universidad, les ayuda a pensar en su existencia, así sea que no estén conectados con el pregrado que están haciendo, pero les ayuda como a recapacitar, a tener contacto con personas que lo pueden orientar, que les pueden, digamos, dar una mano en esa búsqueda vocacional, si se quiere, ¿sí? O que pueden convertirse en un referente, en una inspiración para tomar ciertas decisiones, más allá de sus referentes familiares, por ejemplo, de sus referentes barriales o del campo en el que están. Entonces creo que el paso por la universidad, sea un día, un mes, un año, 20 años, realmente es, pues hay que reconocer que trae, ¿cierto? Una interacción muy importante para nuestras vidas, pues no para todas las personas, pero para los que hemos estado allí, sí. Entonces, en ese sentido ya confluye como, bueno, el espacio universitario y el bienestar o esa idea que tenemos de cómo favorecer y facilitar interacciones, ¿cierto? Con el entorno y con otras personas de una manera como más respetuosa, más saludable y más promotoras, digamos, de la diversidad y del crecimiento como seres humanos. Entonces aquí básicamente preguntas, ¿qué es bienestar universitario? Podríamos hablar de que es un sistema, tal como está en este momento, digamos, enunciado en nuestra universidad y en nuestra facultad. Yo hablaría más como de entorno, porque es algo más cercano, como más de piel, digamos, más que tiene unas capas que nos contienen o nos abrazan. Sí, es algo vivo, no es solamente como un diseño ahí en el computador, sino que para mí entorno es algo que tiene como vida, sí, que respira. Cuando tú llegas a ese salón o cuando tú recuerdas ese espacio en el que estuviste tantos años, ¿cierto? Por ejemplo, yo que ya llevo 26 años entrando a la facultad, recordar esos diferentes momentos que ha pasado el espacio, por ejemplo, del primer piso, la construcción del segundo nivel hacia arriba, a mí me tocó verla, o sea, eso antes era una plancha, entonces poder ver lo que antes era y lo que ahora es, la transformación del entorno, es chévere. A mí me gusta tener como esa historia y como ese récord de reconocer lo que ha venido pasando. Sí. Ese entorno, Eli, antes de que nos pases ahí, porque estás diciendo algo muy importante, que no es solo lo físico, sino esa interacción social. Esa interacción social que nos hace crecer, que nos hace reconocer otros individuos, otras formas de vida, otras oportunidades, porque ese entorno nos abraza a todos, como tú lo decías, es esa piel que la podemos sentir, que nos puede abrazar, pero me gustaría ahí que hicieras un poquitico de conversación sobre ese entorno versus esa interacción social. ¿Cómo la Ujú. vivimos? ¿Cómo la hemos ido desarrollando acá en la universidad y en la facultad? Bueno, yo me uno a la perspectiva de que la vida humana en general, todo lo que tenga que ver con lo humano es colectivo, es unido, es en red, es en tejido o no es, ¿cierto? O no será, porque finalmente somos seres gregarios, somos manada. Porque esa es nuestra estructura biológica. Exacto, de ahí provenimos somos productos de un tejido, ¿cierto? De unas interacciones. Entonces, por eso me distancio un poquito, con mucho respeto y sin, pues, como también asumiéndolo en parte el asunto del autocuidado, ¿cierto? Y el bienestar a veces entendido solo como lo que yo hago conmigo, no. El bienestar es un asunto de un entramado colectivo que nace, ¿cierto? Y que se produce o no en unas interacciones, ¿cierto? Con otros, con otras, con lo otro
que lo otro yo llamaría la enfermería, ¿cierto? Es ese otro gran que venimos a aprender, pero en la interacción con los y las otras es que nos sanamos, nos reconocemos, nos diferenciamos, pensamos, imaginamos, construimos, aprendemos, o sea, es ahí donde se da. Y finalmente entonces el bienestar no escapa a esa manera natural de ser como seres humanos. En ese sentido, siento que algunas apuestas que hemos hecho con mucha conciencia es poner casi que en los pasillos y en los espacios de encuentro comunes en la facultad algunos elementos, digamos, disparadores, si se quiere, de interacciones mediadas. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en el espacio que tenemos como de pasillo donde queda la oficina de bienestar, hemos dispuesto desde hace ya varios meses un anaquel, pues un estante con libros donados por profesores, estudiantes, la biblioteca, que le llamamos un espacio de literatura libre. Es decir, si la biblioteca está cerrada, pero yo quiero leer como algo que favorece mi bienestar, pues puedo acercarme a este stand, perdón, puedo tomar un libro, puedo dejar otro. También asimismo hay unos juegos, unos juguetes, unos elementos deportivos a pequeña escala porque pues nuestro espacio es reducido. Entonces con lo que tenemos siento que hemos hecho lo que mejor podemos y es como poner a disposición, eliminar las barreras, poner al libre acceso, digamos, y a circular elementos que favorecen nuestro bienestar, sean de las artes, sean recreativos, deportivos y la ampliación de otros espacios y la resignificación. Entonces, la ampliación, por ejemplo, en el consultorio. Ahorita el espacio de escucha antes era una oficina. Entonces, readecuamos las personas que trabajamos en bienestar en nuestros espacios, nos, digamos, ocupamos en una sola oficina y liberamos otro espacio para las atenciones de escucha. Trajimos practicantes de psicología, de trabajo social que pudieran reforzar, o sea, que no, entender que ese sistema también puede ser nutrido por personas que no son de nuestra comunidad y que vienen a poner una cuota muy valiosa, que es la cuota que nosotros no podemos nunca dar porque somos parte de la Universidad de Antioquia. Entonces, como otros actores sociales, educativos, pueden venir también a nutrir ese tejido de interacciones. También el asunto digamos, renovar los espacios con intervenciones muy sencillas, ¿cierto? Como el arte, la pintura, la siembra de un jardín, el cuidado de las plantas que están, la resignificación de espacios muy abandonados o muy subutilizados o aprovechados como lo que llamamos el patio de atrás del patio de la Virgen, ¿cierto? Es un espacio, para los que no saben, es un espacio que queda contiguo a una gran avenida, entonces hay mucho ruido, pues no tiene cubrimiento de sol, entonces casi no se habita, sabiendo que tiene pues unos espacios para conversar, para almorzar, para comer, para estar. Entonces empezamos como a darle un nuevo sentido a este espacio, a generar más encuentros allí, más talleres, a intervenir el espacio, a hablar de él, como a generar esas interacciones en estos espacios que estaban como marginados, si se quiere, de la facultad. Entonces creo que esa ha sido una estrategia muy ganadora. También los PUF, los MAT que se prestan, o sea, como que no tenemos salas de descanso, ¿cierto? Solo tenemos un espacio múltiple. Esa también ha sido otra estrategia, dotar y aprovechar más el aula múltiple, ¿cierto? También hacerle una intervención artística, o sea, como que lo que tenemos, cómo lo podemos aprovechar mejor con las artes, con la Yo quiero naturaleza, que ¿cierto? Dándole cabida. Sí. ese puntico lo vamos a dejar un poquitico más adelante porque es muy importante, porque yo creo que ese confluye en todo lo que estamos buscando a través de conversar en esta charla. Pero en ese espacio que hablabas ahora de literatura libre, de la lúdica, hay un espacio que se te escapaba y es el de la solidaridad. Cómo nuestros estudiantes y nuestros docentes y administrativos han encontrado en ese mismo lugar un espacio para compartir y en la construcción de ese tejido, ¿cierto? Una bata, unos zapatos, un buzo, otros elementos que nos sirven, que a alguno pues, le puede ser útil en el desarrollo de su vida cotidiana. Y que también es un espacio para decir, aquí podemos colocar lo que hemos encontrado en un lugar no adecuado que tiene un dueño, que pareciera que eso es inocuo,
pero que eso tiene un dueño y que aquí lo puede rescatar. Entonces, todas esas habilidades que nosotros hemos ido desarrollando a través de un espacio que pareciera que no tiene vida, pero tiene más vida que cualquiera. No sé tú cómo lo veas. Así es más como un proceso de reconocer lo que hay y valorarlo, ¿sabes? Cómo me relaciono yo con el entorno va a depender mucho de la creencia que tengo sobre ese entorno, ¿cierto? Cómo lo percibo y obviamente lo que recibo directamente de ese entorno, desde las otras personas o seres que están allí. Pero tiene mucho que ver con la manera en la que yo también entro a ese espacio, ¿sí? En la manera en la que yo respeto la historia que ha tenido ese espacio, ¿cierto? La manera en la que yo me pregunto, ¿cómo podría yo relacionarme mejor con este espacio? ¿Cómo este espacio podría aportarnos una facilitación para estar mejor aquí, ¿sí? Para el bienestar. Y normalmente, por lo que hemos investigado, tanto en la práctica como en la teoría, adecuaciones muy sencillas dan lugar a grandes beneficios en términos de la sensación de bienestar, ¿cierto? Porque también bienestar ha sido entendido, pues algunos lo entienden como unas garantías, ¿cierto? Como unos servicios, Sí, otros, pero también puede ser entendida como lo que yo percibo y siento, o sea, como esa sensación, si se quiere, es algo como muy intimista y muy del fenómeno, pero es como yo me siento, porque puede pasar que esto, algunas personas digan, no, yo siempre me he sentido muy bien en la facultad y me siento acogida y no sé qué, y no necesito pues como transformar el espacio. Ok, es totalmente válido, ¿cierto? Pero en la medida en la que reconocemos que esa influencia del espacio es mutuo, ¿cierto? Y si nosotros somos seres cambiantes, nuestro territorio que habitamos pues también es cambiante y ha de estar creciendo y renovándose, o sea, no es como una foto en la que vamos y habitamos todos los días, no sería como correspondiente con la naturaleza, que siempre es dinámica, la vida que nos habita, ¿cierto? Cómo nosotros nos vamos transformando y también a su medida vamos transformando el entorno y el entorno nos va transformando a nosotros, lo que decías, el moldeamiento de la conducta. Es tan sencillo como que si tú ves una escala, pues unas escalas tú subes, o si tú solamente ves tres puertas de ascensor, pues tú accionas el ascensor. Es así de sencillo, o sea, como las barreras o las construcciones físicas van determinando unos modos de hacer en los seres humanos en la cotidianidad y eso también va creando inclusive unos cuerpos, ¿cierto? Un cuerpo que se queda sentado 8 horas, 10, 12, 14, o sea, ¿qué tipo de cuerpo para el cuidado va a ser? Por ejemplo, me pregunto yo. Un cuerpo que se le restringe llorar, que se le restringe reír, eh, ser, mm, hablar de la manera en que habla, encontrarse con la gente que se quiere encontrar, ponerse la ropa que se quiere poner. Si ese ser recibe críticas, eh, inclusive amenazas, desafortunadamente hemos recibido cosas como, pues en la universidad han pasado cosas y uno dice, no, no puede ser. O sea, la universidad tiene que ser un espacio seguro, un contenedor, por eso esta palabra, digamos, psicológicamente tiene mucho sentido, es una matriz, es un lugar donde tú puedes crecer tranquilo, donde tú sabes que yendo y siendo constante y sumándote a la propuesta que te tiene esa organización, pues tú vas a transformarte. ¿En qué? En este caso en un profesional, ¿cierto? Y en un profesional idóneo. Entonces creo que mirar, poner la lupa en el entorno es un también estratégico para la educación, ¿cierto? Es como el Eli, ahí, oculto, lo que no decimos, lo que no está escrito en el papel, pero lo que se refleja en las paredes. ahí en eso que no está implícitamente dicho o puesto, y me voy a ir al espacio del cuidado y favorecedor del cuidado. Podríamos entonces estar hablando de que nos volvemos generadores de bienestar, se puede volver generador de una filosofía de vida. Yo creo que sí, en la medida en la que no nos vamos como al extremo de pensar que es que todo nosotros también lo podemos controlar o que necesitamos siempre unas condiciones afuera para desarrollar también ciertos valores, digamos, como la calma, la paciencia
o la vida buena, o la vida sabrosa, el buen vivir, ¿cierto? Hay como una corresponsabilidad, ¿sí? Como de hacia afuera, digamos, hacia los otros, las otras partimos, que son, digamos, el bien común que nos contiene como familia universitaria, pero también esa capacidad de introspección y de yo decir, venga, estoy sumando, o cómo estoy restando, o cómo estoy multiplicando, de profesionales de la salud. Entonces creo que va como hacia afuera, hacia adentro, va como en dos sentidos. Ok. Bueno, si les parece, pues podemos ver un poquito una película, es una película india, de tres hombres que se encuentran en la universidad en una facultad de ingeniería. Con las facultades de ingeniería compartimos algunas características en la formación básica, ¿cierto? Así como a ellos, digamos, se les propone el asunto de algunas materias como el coco, pues nosotros también en la salud tenemos algunas materias tipo coco, pero ese no es el asunto, sino que estos chicos terminan desarrollando, vienen de proveniencias, digamos, de familias muy diversas, muy diferentes. Ellos logran consolidar una amistad, que es algo muy importante en la vida universitaria, laboral, educativa, la consolidación de relaciones de vínculos, digamos, protectores también, de tejido social allí, pues uno, amistades de la universidad va a tener a lo mejor toda la vida si cultiva esas amistades. Entonces ellos cultivan esa amistad, luego se separan y ya pues la película muestra en cómo se desarrolla o en qué deviene cada una de sus vidas después de pasar por la universidad. Y pues no voy a hacer spoiler, pero hay un evento de salud muy importante que sucede en esta universidad, y es y entonces ahí nacen muchas preguntas, cuestionamientos acerca de realmente qué pasa en esos momentos, ¿cierto? ¿Qué cuota, digamos, de responsabilidad puede tomar la institución educativa para prevenir que estas cosas vuelvan a pasar? Entonces, voy a poner un pedacito como de un análisis que encontré y les invito realmente a ver la peli. A mí me parece, es larguita, pero muy divertida y también muy sentida para las personas que nos interesan estos temas de las universidades. Adelante. Pregunta. Hay un concepto que se conoce como perfeccionismo social, que podría resumirse en una obsesión sobre lo que la sociedad espera de uno mismo, un temor al fracaso o una ambición por alcanzar el reconocimiento, y en un sentido estrechamente relacionado a la cultura del progreso, el éxito se mide por satisfacer estándares que muchas veces no se corresponden con la realidad del individuo, haciendo que éste se sobreesfuerce más allá de sus capacidades. Según algunos estudios, es un fenómeno cada vez más presente en muchas sociedades y está relacionado a las enfermedades mentales y el alto índice de suicidios en hombres. Ojo a ese dato. Y yo no soy sociólogo, pero quiero que pensemos en la India como una sociedad donde aún imperan códigos culturales que generan mucha estratificación social. Es por eso que Tres Idiotas adquiere un carácter reflexivo al poner sobre la mesa el tema de la presión mental a la que los alumnos son sometidos y cómo esto se contrapone al deseo de aprender. Es ahí donde el personaje de Rancho se impone como una figura disidente, trayendo un poco de luz sobre todos estos problemas. Rancho es el centro de atención de la cinta, es un alumno cuyas ideas revolucionarias vienen a sacudir los paradigmas de los demás, un sujeto que no está ahí para perseguir aplausos ni ascender en la vida, está allí por una auténtica pasión por el conocimiento. La propia película lo define así. हम सब तो कॉलेज सिर्फ डिग्री पाने के लिए जाते थे डिग्री नहीं होगी तो नौकरी नहीं होगी नौकरी नहीं होगी तो कोई बाप अपनी बेटी नहीं देगा बैंक क्रेडिट कार्ड नहीं देगी दुनिया रिस्पेक्ट नहीं देगी लेकिन वो साला कॉलेज डिग्री के लिए नहीं सिर्फ पढ़ने के लिए आया था उसे न लास्ट आने का डर था न फर्स्ट आने का लालच. A partir de ahí la película empieza a cuestionar un montón de cosas sobre el sistema educativo. ¿La educación es realmente una pasión o solamente Eli, ¿se te congeló? ¿Me escuchas? las épocas del cine? Una de mis ¿Me escuchan?
Se congeló la imagen ahí unos instantes. Ok, ahí va otra vez. Escenas favoritas es cuando en un intento por dejarlo en ridículo, el director desafía a Rancho a desarrollar una clase entera con su método para ver si es mejor que los profesores de la universidad. Rancho acepta el reto dejando en ridículo la filosofía de Viru utilizando ironías, y ese es el chiste, la irreverencia como una respuesta inteligente. Ahora, claramente la película es un producto comercial y, por supuesto, Bien. Mm, esto para ir a ese tópico que contaste ahorita y que nos trajiste de la interacción, ¿cierto? Las interacciones. Entonces, es muy claro que en la vida universitaria, por ejemplo, hay una interacción que es como la interacción sagrada, digo yo, de la educación, ¿cierto? Que es docente-discente, maestro-alumno, estudiante-profesor, ¿sí? Cómo esa interacción se vuelve como algo, a mi modo de ver, tan sagrado y que puede generar o mucho bienestar o mucho malestar. Y es ahí Sí, donde la reflexión, ¿cierto?, entre educación y bienestar, pues como que toma una forma. O sea, ¿cómo entiendo yo esa interacción educativa? ¿Cómo entiendo yo mi interacción con mi grupo académico, con mis compañeros docentes, ¿cierto? En, la película es muy clara, ¿cierto? Cada uno va a la universidad por una causa diferente. Ahora, ¿cómo podemos alojar una causa común, al menos en el espacio físico en el que estamos compartiendo, ¿cierto? O en las interacciones que manejamos, con unos códigos, digo yo, de respeto, unos códigos, pues como de partiendo de la buena intención y de la buena fe, ¿cierto? Que yo creo que son generadores de la confianza básica para estar en un lugar y mantenerse en un proceso. O sea, cuando ya pensamos en la permanencia estaría determinada por múltiples causas, para cada persona pueden ser variadas, pero creo que, por ejemplo, el asunto de la adaptación, es decir, de cómo comienzas en la universidad, va a ser determinante para saber tu permanencia y tu bienestar en ese desempeño, sea cual sea, ¿cierto? Porque hay personas que pueden tener un desempeño excelente académicamente, sus notas, pero eso no significa que hayan transitado con bienestar y viceversa. Puede que haya una persona que se tiró el semestre, etcétera, pero eso a lo mejor le hizo tomar decisiones muy importantes para su tránsito en la vida y en la universidad. Entonces creo que no es directamente proporcional el desempeño académico exitoso que llamamos con la sensación y la vivencia de bienestar, que eso también es lo que hay que desajustar como en nuestras suposiciones o nuestros estigmas de que los, entre comillas, buenos estudiantes la están pasando muy bien o que siempre los malos, entre comillas, estudiantes la están pasando mal, como disociar un poquito también ese asunto del desempeño académico y la vivencia de bienestar. Ahí en la vida universitaria hay un tema que yo creería que estamos nuevamente buscándole como el equilibrio en el sentido de lo que es el aprendizaje, que te lo mencionaba ahora, y lo que es la adquisición de conocimiento. Digamos que casi todo ese estrés universitario pasa por el protocolo de aprendizaje que está, digamos, puesto en escena por cada uno de los docentes y de la interacción que tiene con sus alumnos. Pero realmente los muchachos de hoy en día, yo no sé, pues es lo que he venido leyendo en ellos, en mi interacción como docente con ellos vienen con una necesidad de conocimiento, pero no están buscando que se les encasille en un método, en un protocolo o en una sola forma única en comprender ese entorno y lo que los rodea o esa necesidad de conocimiento que están buscando. Yo creo que ahí los que estamos siendo retados en ese tema de el equilibrio de la excelencia académica, si lo pudiéramos llamar así, y el bienestar está para nosotros los docentes. No sé tú qué piensas, Eli, ahí. Estoy de acuerdo porque
Mira, solamente por un argumento te doy. Los profes nos hemos quedado años dentro de las paredes de la universidad. Ellos llegan como, digamos, del nuevo mundo, digo yo, el mundo de la gente menor que nosotros, siempre va a ser el nuevo mundo. Entonces ellos vienen de sus colegios, eh, todo su tránsito, digamos, académico básico, muchos de ellos con aperturas, digamos, educativas, llamo de aperturas educativas que tienen otras metodologías que les ayudaron, ¿cierto? Más allá de las clásicas que estamos usando todavía en la U. Entonces, para nosotros como cuerpo docente, realmente ellos siempre serán los maestros. Para mí los estudiantes son realmente la oportunidad de aprender cómo lo hacemos, ¿cierto? Y por eso preguntándoles a ellos es que también me han surgido todas estas reflexiones y hablando con ellos, observándoles, estando con ellos, ¿cierto? Tratando de pensar cómo pensarían, ¿cierto? Cómo abordarían una situación, escuchándolos, sintiéndolos, cuando no hablan, cuando solamente se sientan en una silla y no dicen nada o están en su celular, o sea, ¿qué realmente nos está diciendo ese estudiante que no nos está diciendo? Entonces, para mí siempre será eh, un eterno aprendizaje. O sea, siempre que esté en la docencia, es el compromiso de no dejar de aprender y de seguir siendo estudiante, o sea, de estudiar a mis estudiantes, de estudiar la generación que nos corresponde acompañar, sus temas, sus dilemas, lo que les preocupa, lo que les hace sufrir, que puede ser extremadamente diferente a lo que nos hace sufrir a nosotros, ¿cierto? Cómo nosotros nos ocupamos de lo que nos hace sufrir a nosotros. Y en esa medida damos ejemplo, ¿cierto? Inspiramos, más allá de estarle diciendo al estudiante lo que tiene que hacer es decir, bueno, a mí esto me ha funcionado, o quizá te funcione a ti o quizá no, pero es como también demostrar, si se quiere, como hacerles una simulación de algo que puede ser, pero no con la intención de que lo hagan como yo lo hago, jamás, sino que tomen lo que les sirva de mí para su construcción única y singular que cada persona tiene que tener. Beli, me hiciste acordar de en las vacaciones del año pasado, de mitad de año, antes de que entráramos acá, los estudiantes de la básica primaria entraron como una semanita antes. Y hubo un compañero que me invitó a pasar una semanita en una vereda de Don Matías. Él es profesor de una vereda de una escuela y fuimos allá. Y lo que te voy a contar me dejó muy impactado porque es lo que pasa con nuestros foráneos cuando llegan acá. Esos chicos entran al aula solo a dejar la maleta y, digamos, el fiambre o lo que llevan para comer, ¿sí? Para la media mañana. Pero todo el desarrollo de esa semana el profesor la hacía afuera. Entonces yo, como al tercer día, le pregunto que si eso era que era alguna metodología especial y me dijo, no, es la forma como yo encontré poder tener interacción con ellos, no sacarlos de su entorno y hacer aprendizajes significativos para ellos. Pero todo lo hacen afuera, o sea, no hacen absolutamente nada en el aula. Entonces, esos muchachos luego nos llegan acá y los metemos a un aula, como lo decías ahora. Entonces, a veces eso también nos genera unos choques con unos chicos que vienen de unas metodologías muy distintas a lo que nosotros estamos viviendo acá. Eli, se nos fue Eli. Se nos cortó la transmisión, Eli. Se nos cortó la transmisión. Bueno, ahí está grabando de nuevo. Va a tocar hacer el empalme. Bueno, continuamos acá con esta RAE. Que nos quedan Bienestar. como 5 minuticos.
bienestar y vida universitaria. Ya nos quedan estos últimos 5 minutos para cerrar. Entonces, estamos en este momento hablando de esas interacciones, de cómo esas interacciones en los estudiantes que están llegando a las universidades, pues fueron muchas veces interacciones en entornos, digamos, más saludables o más naturales, más abiertos, con estímulos, digamos, artísticos, sensitivos, naturales, pues ya de otro orden, muy diferentes a los que pueden entrar a encontrar en la universidad, por lo cual nos corresponderá seguir mejorando nuestros entornos para la educación y para favorecer el tránsito con bienestar. Pues ya Eli, aquí yo quisiera, básicamente, sí. sí, no, dale, le damos esta poesía, pero yo quisiera que conversáramos acá de esto y cerráramos con el proyecto de Cultivando Salud Mental que nos encierra todo esto que hemos conversado hoy. Vale. Entonces, para sintetizar y cerrar, en nuestra facultad hemos tenido en los últimos años experiencias muy significativas con la recuperación de entornos, de espacios, digamos, marginales, si se quiere, para la salud mental, para promover interacción entre las personas de la facultad. Intervenciones muy sencillas que hemos hecho también nos ayudan como la pintura, con la danza, con las proyecciones de cine o de películas, con talleres diferentes a, pues, a situaciones o a conocimientos y conceptos propios de la enfermería, pues, como abrir un poco el campo de la salud, el bienestar y el cuidado a alternativas, a innovaciones, a cosas que están pasando ahora. Entonces, eh, allí como la propuesta de apostar por seguir mejorando, recuperando, añadiendo unos nuevos sentidos a los espacios que, que nos contienen y los espacios en los que interactuamos. Entonces, el proyecto de Cultivamos Salud Mental en la U es un proyecto ganador en una convocatoria de la Dirección de Bienestar con el eslogan Una universidad promotora del cuidado de la vida. Nosotros desde la facultad propusimos, desde la unidad de bienestar, intervenir de una manera cuidadosa, colectiva, pues sentida, algunos espacios como el Patio de la Virgen, como el aula múltiple del cuarto piso, el espacio de escucha, que le llamamos también consultorio, el pasillo donde está el espacio de literatura libre, los juegos de bienestar y la oficina, como una manera de aportar a esa transformación, a esa resignificación del entorno en el que nos hacemos profesionales de enfermería en la Universidad de Antioquia y que tiene unas connotaciones y unas variables muy diferentes como entorno a la ciudad universitaria o al campus central que tenemos en la ciudad de Medellín. Entonces, este proceso, este proyecto nos ha permitido y nos ha facilitado hablar de lo que sentimos, de lo que vivimos en ese espacio de facultad, en ese edificio, en ese entorno natural y físico de la cotidianidad educativa de los enfermeros y las enfermeras en la Universidad de Antioquia. Nos ha permitido manifestar cosas muy sentidas. Todavía no tenemos, digamos, el informe final, estamos en ello, pero se avisoran ya oportunidades de mejora, se avisoran más propuestas sentidas como esta, como para seguir en esa apropiación también del espacio. Si un estudiante puede apropiarse, es decir, puede intervenir con respeto, con su colectivo, con un sentido, un espacio, así sea muy simbólico de facultad, y simbólico me refiero a que puede ser pequeño, grande, puede ser un espacio cerrado o abierto, pero sí, si se consigue esa vinculación, digamos, emocional, positiva con esos entornos, considero que va a ser un aporte muy significativo al desarrollo académico de los enfermeros y las enfermeras en la universidad. Eli, y de eso hay una corriente ahorita liderada por un francés que es Henri Lepere, que está hablando de justicia espacial y lo que está diciendo es cómo nosotros somos capaces de resignificar esos espacios. Vamos a tomarlo en el caso acá de nuestra facultad, donde tenemos unas simetrías de la construcción física,
visualmente unas paredes blancas, pero que ese sentir de los estudiantes, esas manifestaciones de los profes nos han llevado a hacer esta construcción o digamos esa resignificación de esos espacios. Y no solo, digamos, desde el punto de vista artístico muralístico, sino también desde otra corriente que es la biofilia, de cómo nosotros podemos colocar unos ambientes naturales que tienen relación con nuestro entorno, que nos proporcionan, digamos, mayor tranquilidad, digamos, nos generan espacios digamos, suaves, no tan rígidos como son las paredes, pero digamos que más suaves y que coayudan a ese tránsito universitario durante su proceso en la facultad. Es ese proyecto que has venido liderando, digamos, que implica en todos esos asuntos. Ujú. Y la biofilia como, pues que ese amor, digamos, a lo vivo, a la naturaleza, a lo que llamamos naturaleza, ambiente, eh, realmente somos parte. O sea, aquí es muy lindo porque ya llegamos como a esa nueva o renovada comprensión de que pertenecemos a la tierra, de que pertenecemos a, digamos, a este mundo también físico y natural, y que es urgente y que es necesario, que es vital y esencial relacionarnos de manera cuidadosa, ¿cierto? Con ese entorno, con esa tierra, con ese ser grandioso del que provenimos y del que hacemos parte. Y es pasarlo a las acciones concretas, ¿cierto? Dejar de estar, que es maravilloso la poesía, pero realmente recuperar esos haceres cotidianos de regar una plantica, de, de ver cómo una abeja está ahí tomando el néctar y tomar tiempo también para esa observación y ver pasar la mariposa. Pero si no tienes mariposas, ni Esa abejas, ni una contemplación planta, que tengo que hacer como esas observador. experiencias no se dan. ¿Cómo? Y esa contemplación que tengo que hacer como observador. Exacto, porque también eso te determina otro ritmo de vida, estar en la autopista a 80 por hora, que estar sentado viendo cómo una mariposa nace. O sea, la experiencia es otra. Entonces, las evidencias sobran, ¿cierto? Basta es empezar la aplicación, empezar la recomendación, nos han ya sugerido hacer este tipo de transformaciones en los entornos, tanto educativos como laborales. Y ya, creo que nos queda. Creo que aquí ya, Eli, vamos cerrando esta conversación. No sé si quieres contarnos algo más. No, pues este tema, eh, contarles que es una investigación en proceso, que no es un asunto dado, ni un dogma, ni algo definitivo, sino una propuesta muy abierta. Tendrá que ser, ¿cierto? Con la participación múltiple de personas, eh, entre esta pregunta, ¿cómo podemos favorecer nuestro bienestar como en este caso en el entorno de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Antioquia? Y pues agradecer, nos pueden escribir, aquí dejo los nombres de Walter y mío para que nos puedan escribir si tienen comentarios, reflexiones, interpelaciones, porque es un tema que creo que dándolo buena parte de nuestra vida. Entonces, aquí estamos para seguir sirviendo. Muchas gracias por la atención, por escuchar.
y bueno, estamos para servirles. Muchas gracias, Eli. Invitarlo a todos para la fiesta vital del 11 de abril, donde todo esto que conversamos hoy lo podremos vivir ese día. Un feliz día y muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Chao. Ah, sí, va a dejar de grabar. Dale.